Buenas noches. Bien, en esta clase vamos a hablar acerca de Atenas, su democracia y también parte del esclavismo de Atenas, ¿no? Recordemos antes de entrar de lleno en el tema, Atenas es más que nada una ciudad griega, una ciudad antigua griega. Tenemos a Atenas y a Esparta como las dos ciudades más importantes. Pero vamos a recordar qué es una polis, ¿no? Aquí está la polis. Si podemos observar con las partes incluso de una polis es una pequeña ciudad griega, recordemos una pequeña ciudad griega independiente, ¿sí? Que tenía su muralla, tenía un ágora, tenía un lugar en donde se podía, el teatro, el puerto, el templo y demás. En la parte uno, donde está el templo, es el lugar donde se hacía ciertas oraciones y ofrendas a sus dioses, ¿no? El ágora vendría siendo un lugar donde se reunían o se formaban asambleas, se reunían los ciudadanos para ejercer política. Bien, tengamos esto bien entendido. La polis es una ciudad-estado independiente. Hay muchas polis en Grecia, aquí podemos ver, ¿no? Hay muchas polis, ¿no? En Grecia. Las más importantes son Atenas y Esparta. ¿Qué es lo que busca una polis? Más que nada, viven ahí los ciudadanos griegos, buscan la felicidad por medio de la democracia, ¿no? La política es ejercida por la democracia y la felicidad es la búsqueda del ser humano, más que nada de la paz, la armonía. Recordemos que, según una línea del tiempo, está ubicada, desde hace 1200 años antes de Cristo hasta 146 años antes de Cristo. Todo este periodo es el periodo de la Grecia antigua, ¿no? Ahora sí, ¿qué es la democracia ateniense? La democracia era una democracia que quiere decir que el pueblo participaba directamente en las decisiones políticas. Democracia es el poder del pueblo, ¿no? ¿Cómo participaban los ciudadanos? Porque obviamente habían pocos ciudadanos. Entonces era más fácil ejercer la política así. Podemos ver aquí un grupo de personas ejerciendo o haciendo política, tomando decisiones importantes para su pueblo. Se puede ver aquí el orador exponiendo sus ideas desde un tribunal, una tribuna, una parte alta. Todos los ciudadanos podían hacer uso de la palabra, todos. El tiempo para hablar lo marcaba un reloj de agua. Aquí está un reloj de agua llamado clepsidra. Ahí está, miren chicos. Los proyectos se vinculaban a mano alzada. Quien quería hablar levantaba la mano. Desde aquí nace la democracia. Hasta ahora tenemos esa democracia que la vemos en nuestra política. Incluso como un ejemplo de democracia para elegir la directiva del curso, ¿no? Actualmente, ¿qué hacemos? Elegimos un presidente, levantamos la mano quien está de acuerdo y así hacemos política también, ¿no? Entonces, esto nace en Grecia, en Atenas principalmente, como una ciudad más política. ¿Qué significa la palabra democracia? Como les dije, demos viene de un vocablo, obviamente el vocablo griego, que demos significa pueblo y kratos significa poder. Por tanto, la palabra viene a decir que es el poder del pueblo. Democracia es el poder del pueblo. ¿Sí? El funcionamiento de la democracia griega. Solo varones adultos son considerados ciudadanos. Las mujeres no. Debían tener adiestramiento militar y tenían derecho al voto. ¿Sí? Ciudadanos, varones adultos y que tengan también cierta condición física, militar e intelectual. Y el grupo que no participaba en política eran las mujeres, los metecos que son extranjeros y los esclavos que no tenían ninguna libertad ni participación política. ¿Cuáles eran las instituciones en la antigua Grecia? Hay varias. Se formaba una asamblea, era un lugar donde se reunían los ciudadanos para ejercer el derecho al voto. ¿Sí? Aquí se elegía el poder ejecutivo y legislativo. Un grupo de personas como una especie de la asamblea de hoy, ¿no? Donde las personas se reúnen para elegir a sus representantes. También se juzgaba aquí delitos, ¿sí?
Miren chicos, la cuestión es aquí que en Grecia, como hasta el día de hoy, tenemos instituciones gubernamentales, como tenemos el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Todo eso ya existía en Grecia, pero de una manera antigua. Pero a la final tenían las mismas funciones, ¿no? También otra de las instituciones está el Consejo de los 500 o Poule. Era un lugar de donde era elegido el presidente de la asamblea cada mes. Eso impedía que las personas se llenen de poder. Ellos tenían la filosofía de que una persona al tener mucho poder se convertía en un tirano. Entonces, un tirano es una persona con excesivo poder y eso le puede trastornar a una persona. Por lo tanto, se elegía cada mes, rotaba el presidente de la asamblea, ¿no? Y entre las responsabilidades estaba de guardar las llaves del tesoro público, el sello de la ciudad y tratar con los extranjeros, ¿no? Tenían funciones muy importantes. Otro son los tribunales, que eran ciudadanos, las características que debían tener los tribunos, que eran ciudadanos de más de 30 años, que rotaban igual, en este caso rotaban anualmente, ¿no? Aquí podemos ver que en el Consejo de los 500 Boule rotaban cada mes, en los tribunales rotan cada año. En esta institución específicamente se llevaba a cabo juicios privados y políticos, ¿sí? Además, para que se cumplan las decisiones que se tomaban en la Asamblea y el Consejo, estaban los magistrados, los estrategas, los arcontes, los tesoreros y los administradores de justicia, cada uno cumpliendo una función específica. Por ejemplo, los magistrados son los funcionarios que administraban la justicia. Los arcontes son gobernantes que ejercían un cargo público superior. Los tribunos que ejercían en un tribunal. Pero también había otra parte en Grecia que la clase menos privilegiada, que son los esclavos. El esclavismo en Grecia, más que nada, ¿qué es esclavismo? Es una forma de producción, una manera de explotación del hombre por el hombre, cuando el hombre es pertenencia de otro hombre, valga la redundancia. Entendamos algo, y desde esta premisa vamos a comprender lo que es el esclavismo en Grecia. Los atenienses tenían una manera de pensar muy distinta, muy diferente. Ellos eran muy orgullosos. Creían que trabajar para otro era una humillación y solo consentían aquellos puestos que consistía obviamente en trabajar para asalariados para el Estado. Solo esos puestos les valían a ellos, ¿no? Por ese motivo los esclavos copaban todos los puestos de trabajo que implicaba servir a otra persona: cocineros, artesanos, empleados domésticos, y muchos de ellos eran asalariados, ¿no? La diferencia del esclavismo después en Roma y del esclavismo de Esparta es que en Atenas eran más considerados los esclavos. Hacían unas labores en muchos casos fáciles y un trabajo no tan, en ciertos casos, ¿no? No era tan fuerte, pero había la peor labor que podía hacer un esclavo en Atenas, en Grecia, era la minería, ¿sí? Porque estaban bajo tierra con grilletes, pasaban muchas horas de trabajo y su esperanza de vida era mínima. Bien, entonces, ¿qué es lo que vimos? En resumen, vemos que Atenas es una ciudad griega muy organizada, demasiado organizada para los años en que funcionó. Aquí podemos ver de 1200 años antes de Cristo a 146 años antes de Cristo. Es una época muy antigua, donde ya estaba muy organizada, ¿no? ¿Qué nos deja Grecia? Lo que es la democracia, la política, la filosofía, incluso el teatro para divertirse. Incluso son los creadores de los deportes, de las Olimpiadas. Muy bien. Y aquí les dejo un pequeño deber que deben presentar para el día 24 de abril del 2020.
es el taller de consolidación del libro, ¿no? De la página 105. Espero que les haya quedado claro este tema de esta manera de resumen. Me despido. Mucho gusto. Chao.